a grabar. Y ustedes se me olvidó de grabar la clase y vamos a compartir las diapositivas. Bien, ¿se ve la imagen? Dime. Sí. Ok, vamos a ponerla un poco más grande. Bien, yo quisiera, ya hemos estudiado que la acuariofilia es un segmento de la economía muy importante, pero yo quisiera que discutiéramos algunas ideas de por qué, qué importancia tiene la acuariofilia en el ámbito educativo. Si a ver, algunas ideas rápido. Yo sé que nos ayuda a entender, no sé, formas de vida como reproducción, alimentación. ok, ¿qué otra? Otra idea. Yuriel, ¿tienes niños? ¿O sobrinitos o hermanitos? No, Yuriel no me quiere ayudar. Rapidito, vamos a ver qué. Dime, o sea, en el ámbito educativo, ¿qué papel piensan que la acuariofilia juega un papel, qué papel juega la acuariofilia? Y, por ejemplo, ¿debería toda institución educativa tener un acuario? Si es ¿qué opinan sobre esta pregunta? Biólogo, yo pienso que sí, ya que, bueno, como todos sabemos, cuando uno es niño, todo es nuevo, todo sorprende. Y en este caso, al ver, como que dice, algo que se ve en el mar, verlo en tamaño reducido, como que es un ciclo cerrado, le da otra forma de pensar al niño en cómo se desarrolla. Por ejemplo, ven al inicio dos peces y después cómo estos se reproducen y ya se le crean nuevas preguntas y obviamente el docente va a tener que despejar, pero le crea este interés al niño en otro sentido. Entonces, promueve la curiosidad de los niños. Normalmente en los acuarios, ¿quién los mantiene? En las instituciones educativas, al menos en la facultad. ¿Quién mantiene el acuario en la facultad? Silencio, no puede ser. Ustedes lo han visto a veces cuando vamos entrando a la facultad. Los biólogos, sino también los estudiantes mismos que entran. Los biólogos no. Yo nunca he visto un profesor allí metido.
O Sí, sea, yo sí le he visto cuando ellos van a revisar las cosas, si está todo bien, mientras los estudiantes también están ayudando ahí. ok, pero yo nunca he visto un profesor metido entre el acuario, pero sí he visto a los estudiantes limpiando, cambiando el agua, colocando los peces o llevándose los peces a su casa, como en este momento están, todos los peces están en la casa de los estudiantes. Entonces, esto desde el punto de vista de la responsabilidad, ¿qué importancia tiene? Si queremos tener un acuario, los estudiantes asumen el papel de... ya va, que hay estudiantes que quieren ingresar y no pueden. Briones y Alcíbar. Ya. Entonces, el hecho de que los estudiantes son los que tienen que asumir el papel de mantener el acuario, también significa que ellos asumen una responsabilidad y la cumplen. Entonces, aquí somos universitarios y pues a ustedes es mucho más fácil tomar decisiones, pero en el caso de los niños, que sean los niños los que vayan a limpiar el acuario, también promueve la responsabilidad. Ok. Bien, pero algo más biológico. Bueno, decía, ayuda a entender las formas de vida, reproducción y alimentación de los organismos acuáticos. La pregunta surge de si toda institución educativa debe tener un acuario y las respuestas son que se pueden ver organismos que los niños no ven comúnmente. No, vamos a cambiar acá, ¿no? Ok, promueve la curiosidad de los niños y ¿les parece? Que ayuda a entender cómo operan los ecosistemas, porque cuando hacen las preguntas, el docente puede explicar que tenemos un sustrato, una columna de agua, organismos fotosintetizadores como las plantas que se suelen colocar en los acuarios y organismos consumidores e incluso organismos descomponedores que son fundamentales en los acuarios y que no se ven, pero si no están presentes, el niño ve cómo el acuario se puede deteriorar, el agua se pone turbia y experimenta qué significa el deterioro en la naturaleza, que de otra manera para él sería algo como que no puede percibir. Rosado. Ok. Creo que tenemos un micrófono abierto. Y luego yo puedo acotar algo, no sé si esté bien. Dime, dime. Ya, nosotros como, bueno, las personas que también cuidan los peces, también tienen un acuario en su hogar, lo llamamos acuariofilios, ¿verdad? Acuariofilia, sí, bueno, es la ciencia. Es Sí, una... pero nosotros, o sea, nosotros lo que hacemos, o sea,
tenemos una pecera ya. ¿Y cómo nos llamamos nosotros? ¿Cuál es el nombre para formar una pecera, criar los peces? Acuicultores. Acuicultores, claro. Ya. Nosotros también, o sea, ya nosotros como acuicultores también nos informamos y formamos la vida o sea, aprendemos cómo va la reproducción. Es lo mismo que está ahí, ¿verdad? La reproducción de los peces, de los... Sí, aprendemos la reproducción de los peces, aprendemos a entenderla, cómo funciona. Hay animales que son muy sociables, otros son muy agresivos, y sin embargo, durante la época reproductiva, la agresividad pues, se reduce en búsqueda de pareja, ¿no? Entonces, estos detalles no son cotidianos, pues, para la mayoría de las personas, salvo cuando tienen un acuario y se enfrentan a esta situación. Hay animales que se reproducen solos, hay animales que requieren, yo sé que los beta son muy agresivos, pero en el momento en que se reproducen, ellos hay que ponerles condiciones especiales para que el macho interactúe con la hembra y ocurra el desove. Pero la mayoría de los acuarios, pues los peces están juntos y se van a reproducir directamente sin mayores modificaciones del ambiente donde los tenemos, ¿no? Entonces, vemos que la acuariofilia es una actividad económica, pero que también tiene sus implicaciones educativas, y que el hecho de tener un acuario en una institución educativa facilita una cantidad de procesos que normalmente no los tocaríamos, o el niño o los jóvenes, pues puede ser instituciones, desde universidad hasta escuelas elementales, escuelas, ¿cómo se llama? Preescolares, donde los niños vean la naturaleza, porque es una de las oportunidades que tienen para sentirla, para poder entender procesos de la naturaleza que normalmente no se verían, porque el ambiente terrestre no nos permite observarlo. Pero el ambiente acuático tiene, primero, las dimensiones, todo tan pequeño, y sin embargo tenemos componentes fundamentales en el ambiente acuático como los consumidores, los productores, los descomponedores, el proceso de la contaminación, cómo los ambientes se degradan. Si el acuario no se limpia, frecuentemente el agua se llena, las paredes se llenan de algas, el agua se pone turbia, dejamos de ver los peces. Entonces, son procesos que normalmente un joven no vería con tanta facilidad como se ven en un acuario. Por eso insisto que el papel del acuario en el proceso educativo es muy importante para facilitar a que la sociedad comprenda los procesos naturales y cómo la degradación ambiental pues, se siente, se percibe y se evita, ¿no? Si uno tiene el cuidado de mantener un acuario en buenas condiciones, sabe que eso implica trabajo, que implica limpiar, cambiar el agua, tener filtros, etcétera, ¿no? ¿Alguna otra idea que quieran compartir? Bueno, habíamos visto que en la clase anterior, la acuariofilia, vamos a ponerlo más grande, es un importante segmento del mercado de peces en el mundo, constituye una fuente de trabajo para biólogos, ya sea como emprendimiento, como empleados de empresas de producción, de venta al detalle, exportaciones para acuarios, y tengo pues estudiantes egresados y ya graduados de la facultad que se han dedicado a esto, a producir
peces para acuarios y tienen pues su emprendimiento y venden y de eso viven. Pues no son empleados de nadie, sino que tienen su propia empresa de producción. Así como también tengo otros colegas que están estudiando y sin embargo hoy ya están graduados y se dedicaron a la acuicultura. Tienen tierras, o ya sea propia o de sus familiares, y allí pues cultivan distintas especies. Como una de las actividades que vamos a tener en la asignatura, vamos a ir a visitar con el decano la granja de la facultad en Los Bajos, pero ese mismo día vamos a ir a visitar la finca de uno de los estudiantes de la facultad que está trabajando con su suegro y tiene una producción comercial de tilapia ahí mismo en Los Bajos. Entonces vamos a visitar las dos unidades. Yo no sé, tengo que preguntarle al decano cómo hacemos para llegar, si uno puede llegar directamente en los buses de Los Bajos, para lo cual se simplificaría mucho nuestro traslado, o si tenemos que ir obligatoriamente en vehículos nuestros, porque no es sencillo llegar. ¿Alguien conoce la finca? Yo no la conozco, la he visto en fotos nada más. ¿Alguien conoce la finca de la facultad? Bueno, si hay silencio es porque no la conocen, pero bueno, la próxima clase, que será el viernes, les informaré de este detalle, cuando podemos ir con el decano a ver la finca y aprovechamos para visitar la finca del compañero de ustedes, que es una finca comercial, que es la ventaja, ¿no? La finca de la facultad es una finca experimental, pero la otra pues ya tiene, se dedica pues a la explotación económica de ya no es acuariofilia, y esto es acuicultura comercial, ¿no? Entonces, la tecnología hay que generarla. Hemos tenido, ¿cuántas especies conocen ustedes que se cultivan de peces aquí en Ecuador? Silencio de nuevo. A ver, en la sierra se cultiva una sola especie, en aguas frías, ¿cómo se llama? La trucha. Arcoíris. La trucha arcoíris, Oncorhynchus micis. ¿Cuál es la estación de la cual podemos derivar juveniles, reproductores o huevos embrionados, que es lo que comúnmente los truchicultores compran? Ellos compran el huevo ya formado en embrión, huevo fecundado, y los dejan que se desarrolle y tienen entonces las larvitas. Así que la manera, y eso... La manera como se traen juveniles, no juveniles, como se trae el material biológico a las empresas de trucha, es como huevos embrionados y se pueden comprar en el exterior o se pueden comprar aquí mismo en Ecuador. ¿Cuál es la estación del Ministerio de la Producción que produce ese tipo de materiales? ¿O dónde queda? Por el Tena creo que quedaba. Se llama Papayacta. Lo pueden buscar en internet, ponen Papayacta y van a ver las fotos. Es un sitio bien bonito. También en Cuenca, el ministerio tiene una segunda estación antes de llegar a Cuenca, donde también producen este material biológico trucha. ¿Qué otro pez conocen ustedes que se cultiva en Ecuador? El chame. El chame, ajá. ¿En qué parte se cultiva el chame? ¿En qué No parte? está a ciclo cerrado, pero en Chone. Ajá, en Chone, y no se ha cerrado el ciclo, y justamente eso es lo importante. ¿Por qué no se ha cerrado el ciclo? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué no hemos podido cerrar el ciclo? Porque no se ha encontrado cómo alimentar alevines, creo. Es correcto. Los adultos se los alimenta en estanques. Los alevines se obtienen de la pesca con chinchorro playero en las zonas de Chone, y ellos proveen los juveniles a las empresas que se encargan de engordarlos.
pero en la Universidad Técnica de Manabí, en Bahía, han hecho los desoves, los animales maduran, desovan, se producen los cigotos, pero luego que tienen el alevín no saben cómo alimentarlo, al menos los alimentos que han probado no han funcionado. Yo le había sugerido al profesor Fernando Isea, que es uno de los docentes que trabaja en este tema, que usando las redes que tenemos nosotros en la facultad, hagamos arrastres en el agua del río Chone, sobre todo en la zona donde más chame hay, donde se hacen los arrastres para obtener los juveniles, esperando conseguir larvas en el plancton. Y una vez que tengamos las larvas de chame, disecarlas y ver su contenido estomacal. Y de esa manera tratar de hacer una imitación de qué es lo que los animales están consumiendo. Puede que consuman fitoplancton, puede que consuman zooplancton, y de ser así, pues podemos cultivar esas especies y probar. Esto no se ha hecho todavía, pero es una de las ideas. Ven que entonces estamos generando tecnología de punta, porque son cosas que se desconocen y que permitirían pues avanzar, no solamente en cultivo de chame en el Ecuador, sino que el chame es una especie que se distribuye por varios países de América Latina, y eso pues permitiría hacer avances en la acuicultura. Piensen que cuando se descubrió la manera de hipofisar, cómo inyectar extracto de hipófisis a los peces, en este caso fueron cachamas, pero luego esta técnica se usa para muchas otras especies de agua dulce o marina. Eso permitió poder obtener juveniles durante todo el año, porque anteriormente solamente obteníamos juveniles de cachama cuando se los recolectaba en las épocas de bajada de agua, o sea, cuando dejaba de llover, que los cuerpos de agua se secaban y los ríos bajaban de volumen, se podía entonces obtener grandes cantidades de cachamas juveniles y se usaban para acuicultura. Pero a raíz de ese momento que con ayuda de las Naciones Unidas se consiguió esta tecnología, pues los acuicultores se independizaron de tener que depender de juveniles capturados en el ambiente y pudieron producirlos naturalmente. Esto con los charácidos, muchas otras especies, los cíclidos, por ejemplo, todos los cíclidos se reproducen directamente, ellos no hay que hipofisar allí. La tilapia, por ejemplo, no hay que hipofisar, pero muchas otras familias de especies hay que hipofisar, y eso pues permitió grandes avances en la acuicultura. De que de lo contrario pues no hubiera sido posible, ¿no? Ok, entonces tenemos truchas, tenemos chame, otra especie. La tilapia. La tilapia, que es un animal importado de África y que actualmente, el ministerio, ¿dónde tiene la estación que produce los alevines de tilapia? En Quevedo, creo. En Quevedo no, cerca de Quevedo, en Babahoyo. La estación de Cacharí está en las instalaciones de la Universidad Técnica de Babahoyo, y allí pues uno puede pedir, necesito tantos decenas de miles de juveniles, y me las van a producir, me van a decir, bueno, qué día tengo que pasar a buscarlas, ¿no? Cuando son para tesis, ellos nos la pueden poner en un bus y nos la mandan, ¿no? Y uno paga el servicio. Pero cuando son miles ya hay que irlas a buscar en un camión, ¿no? Ok, entonces tenemos tilapia. Hay muchos productores privados que también las proveen, ya sea los juveniles o adultos. Cuando he tenido tesistas trabajando en esto, pues aquí mismo en Manabí nos las han suministrado, o en Santo Domingo. La tilapia se cultiva por todo el Ecuador, ¿no? Ok, entonces tenemos trucha, tenemos chame, tenemos tilapia. ¿Otra especie que se cultive? Marinos, ¿qué especies han visto ustedes en Senaim que cultivan? Es que no han ido a Senaim todavía, ¿no? Guayaipe. Guayaipe, ajá. La cachama, bueno, la cachama la cultiva el Ministerio de Producción, en Puyo. Y hay algunos seguramente. El robalo. El robalo todavía no he visto que lo cultiven. Es posible que allá en Senaim lo estén cultivando, ¿no?
Pero, Sí, robalo y guayaipe están cultivando ahí. y bueno, y tilapia. Tilapia roja en ambientes de agua salada. Ellos son los tres cultivos que tienen, que he visto. A lo mejor tienen más y yo no los he visto, ¿no? Pero la tilapia de agua dulce es la que se cultiva comercialmente en el Ecuador, pero experimentalmente el SENAEM tiene tilapia cultivada en agua dulce, en agua salada. Justamente una de las tesis que quería hacer uno de los estudiantes de la universidad, que ya se graduó, él trabaja para el Ministerio de la Producción como inspector de pesca, era verificar cómo la tasa de crecimiento de la tilapia se altera con la salinidad. Se esperaba que ya que la salinidad es permisible, los animalitos viven perfectamente en agua de mar, eso sí lo verificamos, pero tuvimos inconvenientes con la densidad. Teníamos 9 acuarios, uno a 34, agua de mar, otro a 20, a 25 y otro en agua dulce como control. Pero colocamos demasiadas tilapias, aunque eran 10 nada más, en un acuario, resultó que ese número 10 era excesivo y debido haber colocado 5 nada más. ¿Qué ocasionó que hubiera tantas tilapias? Que la heterogeneidad del crecimiento fue muy alta. Entonces, si bien los animalitos en agua dulce mostraban un crecimiento más acelerado, estadísticamente no fue significativo, porque cuando la variabilidad es muy grande, es difícil encontrar diferencias significativas. Así que bueno, el tesista tuvo inconvenientes con los tiempos de graduación y decidió pasar a complexivo y nunca se terminó la tesis, desgraciadamente, ¿no? A pesar de que la tesis estaba dando resultados importantes y era una tesis bonita, ¿no? Que bueno, que quedará para que alguno la quiera realizar. Pero en ese momento pues no se pudo concluir nada concreto, había que repetir el ensayo con densidades menores y bueno, no, el muchacho se graduó. Ya está trabajando como biólogo en el Ministerio de la Producción. Entonces, bien, entonces vemos que hay que generar tecnología para estas especies, en algunos casos optimizar la salinidad a la cual la tilapia crece mejor es un elemento importante por la demanda que tiene la tilapia entre los productores. Pero en otras especies, pues es la alimentación, como vemos en el caso de Chame, ¿no? La alimentación siempre es un elemento crítico porque es lo más costoso de un cultivo. Entonces, en la medida que yo optimizo la alimentación, pues voy a derivar mejores ganancias de este negocio económico, ¿no? Para terminar, ¿qué otras especies me quedan por mencionar? Mencionaron la cachama, me falta una. Me faltan dos, de hecho, ¿no? En el oriente, ¿qué es lo que se cultiva? Aparte de la cachama. Ronald, ¿no te acuerdas? Es un animal muy, muy grande. Llega a pesar 250 kilos. El paiche. El paiche, exactamente. El paiche. El paiche, él se reproduce espontáneamente, tiene cuidado parental, los padres crían a los juveniles y no requiere pues hipofisación. Un animal pues muy noble, muy sabroso, pero ahí tenemos restricciones para trasladarlo a otras partes del Ecuador, ¿no? Normalmente se le cultiva allí en el oriente, es su ambiente natural, y bueno, ojalá que en el futuro tengamos mayor amplificación de esa actividad económica en el oriente. Es un animal que crece rápido, aunque llega a 250 kilos, obviamente uno no lo mantiene hasta esa condición. El animal se reproduce a partir de 9 kilos, es un animal sigue siendo grande, ¿no? Pero entonces la idea es que los reproductores se tengan en una finca o en fincas de empresas privadas, que siempre es lo ideal, que el segmento productivo de la economía esté en manos privadas. El gobierno pues destina esfuerzos a producir la tecnología, pero los privados luego la asumen.
y es como se funciona en los países desarrollados, ¿no? Los gobiernos aportan tecnología, pero luego el sector privado es el gran empleador y el que aporta pues dinero para estos emprendimientos, de tal manera que si un emprendimiento falla no se le carga a los contribuyentes, a los pagadores de impuestos esa falla, ¿no? Me parece que es como deben ser las cosas. Entonces, me falta una que algunos lo van a saber, pero recientemente uno de los compañeros de ustedes que cultiva tilapia, también cultiva bocachico. El bocachico muy recientemente se empezó a producir alevines. Uno pudiera tener, como todo cultivo, puede comenzar engordando juveniles. Uno pudiera ir a los ríos, en la zona de los ríos, justamente a tomar juveniles de varias especies, de vieja azul, de bocachico, de otras especies de esa familia, y engordarlos. Pero este estudiante me dijo que él lo obtiene del director de la estación de Cacharí, también le provee bocachicos. En una oportunidad, yo formé parte de un equipo que planteó un proyecto para cultivar bocachico, para cerrar el ciclo del bocachico, pero no se dio. Iba a venir una biólogo de Venezuela, especialista en cultivo, que la tenemos en Quito. Ella nos va a colaborar con esta asignatura, ella va a dar una conferencia cuando veamos reproducción de peces. Esa es su especialidad. Entonces iba a estar con ella, estaba yo, estaba un biólogo de la Universidad de Babahoyo, de la técnica de Babahoyo, y entre los tres, financiamiento de la CNECIT. Pero la bióloga no fue contratada, no nos dieron el financiamiento y el proyecto pues allí murió. Pero me contenta que el biólogo Moya, Ángel Moya, el director de Cacharí, haya tomado la iniciativa y haya desarrollado pues esta técnica de producción de alevines. No sé cómo lo hace, no he hablado con Ángel, pero nos enteraremos. En la medida que podamos viajar, ojalá pudiéramos ir a Cacharí, de las restricciones. Vamos a ver cómo evolucionamos las cosas, cómo evoluciona la vacunación y ver antes de que termine el semestre si podemos hacer visitas ya un poco más lejos, pues los bajos quedan aquí mismo, pero ir a Cacharí ya es otra cosa, ¿no? Bien, entonces, vemos que generar tecnología para optimizar procesos de cultivo, en particular de acuariofilia, es muy importante, porque eso permite pues expandir la actividad económica. Luego decíamos que había especies nativas, especies para acuarios en riesgo. Muchas de las especies que se exportan de nuestros países, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, salen con permiso de los ministerios de exportación, pero no hay necesariamente un buen control de esas especies en lo que se refiere a extracción y evaluación del potencial que tiene el ambiente natural. Entonces, cuando sacamos demasiados ejemplares de un ambiente natural, ustedes saben que eso puede generar sobrepesca. Y si es así, corremos el riesgo de eliminar o reducir las especies del ambiente al punto que no se pueden reproducir. Entonces, la sobrepesca es muy dañina y debe evitarse, pero estamos hablando de especies de acuario. Si tenemos dificultades con los peces comerciales en el ambiente continental de Ecuador, imagínense con los peces de acuario. Entonces, ojalá que en un futuro el IPIAP, el Instituto de Investigaciones Acuícolas y Pesqueras, mejore las investigaciones que se hacen sobre peces continentales en el país e incluyan los peces acuario, porque son especies más difíciles de evaluar, están en sitios más recónditos, pueden estar en ríos grandes, pero usualmente están en los riachuelos que abastecen, tributarios de los ríos de gran dimensión. Entonces son más complicadas de estudiar. Pero
es un sector de la economía importante y ojalá que en un futuro pues tengamos, inclusive ustedes mismos pues logren ir a trabajar en estos proyectos para promover la evaluación de los cultivos, la evaluación de los peces de acuario existentes en la Amazonía ecuatoriana o en otras partes del Ecuador. Y se asegure pues su mantenimiento natural. Y también mencionamos lo que ya dijimos en la parte educativa, que los acuarios sensibilicen a las personas hacia el cuidado de la naturaleza, porque una cosa es que a mí me digan qué es lo que puede pasar si tengo cierto comportamiento con la naturaleza, y otra cosa es que lo vea, lo sienta. ¿Qué significa la contaminación ambiental? A veces lo vemos de una manera muy etérea, ¿no? Agregar papel, lanzar papeles a la calle. Pero, ¿qué significa la contaminación en un acuario? Vemos cómo se va deteriorando progresivamente, cómo si hay exceso de nutrientes, el acuario empieza a ponerse verde, producto de las algas que van creciendo, el agua se va enturbiando, y entonces empezamos a ver cambios negativos en un ambiente que antes nos llamaba mucho la atención por la belleza de los elementos que contenían. Entonces, sentir las cosas es distinto a estudiarlas. No hay duda que sentirlas fija mucho más en la mente de las personas las consecuencias de los procesos. Y pongan, por ejemplo, lo que está sucediendo con los huracanes, con los tornados, con las inundaciones. Cuando nos decían el cambio climático está provocando consecuencias muy drásticas. El aumento del CO2, la elevación de la temperatura, hace que la atmósfera se comporte de manera diferente y hoy en día tenemos efectos de los tornados y efectos de los ciclones o de huracanes mucho más drásticos que lo que conocíamos en la historia de este proceso. Sabemos que en el Caribe tenemos una zona tradicionalmente con muchos huracanes. En Japón, en Indonesia, esas zonas del Asia, también es una zona de huracanes. No toda la tierra sufre de huracanes. Brasil, por ejemplo, Brasil, Argentina, Uruguay, en esa zona del Atlántico no hay huracanes, nunca los ha habido. Pero lo que es en el Caribe es terrible. Todos los años hay huracanes y cada vez son peores. Entonces, cuando pasan por Puerto Rico, Jamaica, Cuba, Miami, Florida, Centroamérica, México, cada vez oímos que el deterioro es mayor, se quedan sin luz semanas, mueren muchas personas. Entonces, la situación ha ido impactando mucho más al humano y la gente tiene que darse cuenta que el reducir las emisiones CO2 ya no es una cuestión debemos hacerlo porque es bonito, debemos hacerlo porque la vida nuestra va a depender de eso. Es lo que llamamos el síndrome de Bambi. ¿Bambi quién era? ¿Qué personaje es Bambi en los cuentos de televisión o en las películas de cine? Un venado pequeño. Es un venado pequeño, muy bonito, y es una película de Walt Disney, ¿no? Entonces, el síndrome de Bambi es cuidar las cosas porque son bonitas, y no cuidar las cosas porque nuestra vida depende de ellas. Entonces, el síndrome de Bambi tenemos que sustituirlo por el síndrome de la responsabilidad. En muchas ocasiones ustedes oyeron que líderes de países importantes, como Donald Trump, por ejemplo, que ya dejó de ser presidente, pero hasta hace poco lo fue en Estados Unidos, pues no creía mucho en el cambio climático y en que el aumento del CO2 pudiera tener consecuencias drásticas. Porque él promovía que el control del CO2 significa reducir el crecimiento empresarial y eso significa menos fuentes de trabajo. Pero es evidente que no podemos tener esas actitudes irresponsables porque el aumento del CO2 está acarreando consecuencias sumamente drásticas y nos estamos viendo que la infraestructura
las personas están muriendo en mayor cantidad producto de las consecuencias de este aumento del CO2. En la facultad, la profesora Patricia Castillo y el profesor Francisco Navarrete constituyen el grupo de estudio de la acidificación oceánica como consecuencia del aumento del CO2 y miden qué cambios en la naturaleza pueden ocurrir. Y ellos han demostrado que basta pequeños cambios y pequeñas reducciones en el CO2 del agua, sobre todo del agua de mar, tiene consecuencias en el comportamiento y en la sobrevivencia de organismos acuáticos. A veces no es que el organismo se va a morir, pero cambia el comportamiento y lo expone a la depredación. Entonces aumenta la mortalidad, no por cambios fisiológicos, sino por cambios comportamentales. Entonces, estas cosas que no son evidentes es lo que los profesores Castillo y Navarrete han estado trabajando para poner en evidencia que cambios sutiles en la naturaleza pueden tener consecuencias drásticas, sobre todo para Ecuador, donde tenemos los cultivos de camarones como un elemento importantísimo de la economía, el primer país productor de camarones del planeta, y el camarón requiere crecer, y para eso requiere pues, que haya carbonato de calcio en el agua. Entonces, el cambio del pH producto de la acumulación del CO2 puede inducir alteraciones que el camarón no crezca, no mude como debe, y eso va a tener un impacto en la economía ecuatoriana. Entonces, dense cuenta que estas cosas los políticos tienen que saberlas. Hay que dárselo a divulgar, no son cosas evidentes, y por eso el papel de ustedes y de los profesores como promotores de la cultura, sobre todo la cultura técnica, la cultura tecnológica, la cultura científica, es importantísimo, y estas cosas pues hay que plasmarlas en periódicos, en revistas divulgativas, pues los políticos que toman decisiones no leen las revistas científicas, a no ser que ellos mismos sean científicos, ¿no? Por lo general la gente lo que lee son el periódico cotidiano, el Telégrafo, el Universo, La Marea, que es lo que más se vende aquí en Manta. Entonces, es importante que aportemos estas ideas a los medios de difusión masivos, que vayamos a la radio, a entrevistas, a la televisión, que la gente se entere de estas cosas que no son obvias, y que este elemento educativo de la acuariofilia pues forma un componente importante de la transmisión del conocimiento científico hacia las comunidades, en este caso pues hacia los jóvenes. Bueno, ya lo vimos. Entonces, entonces, vamos continuando con el avance. Ustedes tienen que construir un acuario y hacer unos ensayos con el acuario, que eso lo vamos a discutir en unos minutos. Vemos que los materiales del acuario, lo habíamos visto en la clase pasada, pues tenemos un recipiente que suele ser de vidrio, puede ser de plástico, puede ser opaco. Lo que pasa es que opaco pues, no cumple con la función de poder verse con facilidad los organismos que hay en un acuario. Entonces un tanque, llamar al tanque acuario, pues no es adecuado porque no lo podemos visualizar, ¿no? Entonces vemos que en el acuario tenemos un conjunto de componentes. El principal es el recipiente donde vamos a colocar los peces. Debe tener un sustrato, debe tener un sistema de aireación, aunque no es indispensable. Vamos a ver enseguida cómo. Vemos acá que tiene un termostato que permite un calentador para mantener especies que requieren alta temperatura en ambientes como Quito. Si yo quisiera tener peces tropicales en Quito,
pues el agua, la temperatura de Quito es de 14 grados, entonces es demasiado frío y hace falta pues tener un calentador o un termostato que me regule el momento que el calentador esté funcionando para mantener la temperatura alrededor de 22 o 23 grados centígrados. Tenemos entonces los filtros construidos con diversos materiales que lo vamos a estudiar en detalle en unos minutos. Las lámparas, y bueno, yo creo que son los componentes principales. Entonces, sustrato, agua dulce o salada, un aireador, un filtro. Entonces, ventajas y desventajas de los tipos de pecera. La de cristal es moderna, adecuada, pero es pesada porque sí hay cristales de alto espesor y las esquinas son delicadas. De vidrio son fáciles de mover, puede ser esterilizada fácilmente, es indicada para la reproducción y la capacidad es limitada y bastante frágil. De plástico es muy ligera, indicada como pecera de reserva, pero la capacidad es limitada y se raya fácilmente. De vidrio con armazón de plástico es ligera y solo pequeñas peceras. De vidrio con armazón de metal es sólida gracias a la protección de las esquinas, pero el modelo no se usa muy a menudo porque el hierro pues, puede oxidarse y contamina el agua. Y incorporada a un mueble o soporte, bueno, eso es raro que ocurra, ¿no? Aquí dígame, hay centros comerciales que tengan acuarios de grandes dimensiones. ¿Han visto alguno allá sea en Manta? Bueno, en Manta no hay, pero ¿han visto alguno en alguna parte del Ecuador que tenga acuarios? Silencio. Bueno, salvo el sitio donde venden los peces, que suelen tener acuarios, en otros países he visto centros comerciales que tienen acuarios grandes, ¿no? Como un atractivo para que la gente vaya a visitar el centro comercial. Y esos acuarios pueden ser acuarios de agua dulce o acuarios de mar. La ventaja de los acuarios de mar es que pueden tener peces de grandes dimensiones, inclusive tiburones, ¿no? Rayas. Bien. La colocación del acuario hace falta que tenga algunas reglas, ¿no? El lugar no debe ser muy soleado, ya que la luz intensa calienta excesivamente el agua y además produce una indeseable proliferación de algas. Las algas son un problema, por eso hay que tener, he visto que para limpieza uno puede usar una esponjita que tiene un imán y luego por el lado externo del acuario tiene otro imán. Entonces, como los dos imanes se atraen en polos negativos, uno puede usar la esponjita para limpiar el acuario con facilidad sin meter la mano. O sea, yo puedo mover el imán externamente y la esponjita pues me va a ir limpiando todo el acuario y de esa manera yo mantengo las paredes libres de algas. Además, hoy en día los acuarios usan lámparas fluorescentes o lámparas LED. Las lámparas fluorescentes tienen la ventaja o la propiedad de que producen luz y calor. Las lámparas LED solamente producen luz. El acuario debe instalarse lejos de radiadores o de cualquier otra fuente de calor. El acuario está cerca de una toma de agua para facilitar los cambios de agua. Cerca de ello deberá haber una toma de corriente para abastecer el aireador. El acuario no debe estar cerca de objetos preciosos, ya que las salpicaduras son inevitables y pueden pues, dañar paredes, pinturas, muebles. La capacidad de carga del suelo reviste importancia. Un acuario grande pesa mucho. Piense que cada litro de agua pesa 1 kilo. Un acuario que tenga 1 metro cúbico, pues pesa 1 tonelada. Eso significa que la mesa que lo sostenga y el suelo que lo sostenga tiene que estar adecuado y asegurarnos de que no vaya a haber un percance si un acuario se cae, ¿no? A veces lo de la ventana es una tontería. Entonces, ¿qué tipo de contaminantes hay en los acuarios? Hay 2 tipos de materiales. El material en suspensión, material particulado en suspensión, proveniente de los restos de comida que le agregamos a los organismos del acuario.
heces fecales en los organismos, peces o camarones, o residuos del sustrato utilizado o polvo que caiga del ambiente que rodea al acuario. El otro material es material en solución, que son iones de fósforo y nitrógeno, derivados de la orina de los organismos en el acuario y de la disolución de la comida en el agua, o provenientes del agua que utilicemos para llenar el acuario. El más tóxico es el nitrógeno, particularmente en su forma amoniacal. El nitrógeno, ¿de dónde viene? ¿De dónde nos viene el nitrógeno que expulsamos de nuestro cuerpo? Primero se trata de amoníaco, pero el amoníaco viene por medio de la orina y el amonio se convierte por medio de bacterias, nitrato, después nitrito. La pregunta es Miguel, ¿no? El que me está hablando. Bueno, Sí. Miguel, la pregunta es, nosotros expulsamos varias cosas de nuestro cuerpo, producto del metabolismo. Cuando consumimos azúcares o grasas, ¿en qué transformamos el azúcar y grasa? La glucosa. La glucosa, sí, cuando se descompone en la mitocondria, ¿se transforma en qué? ¿En cuáles son los dos elementos? El carbono se transforma, se une al oxígeno y forma... A ver, no nos compliquemos. La glucosa tiene 6 carbonos, 2 hidrógenos, 6 oxígenos. Cuando se descompone, porque se quema o se descompone a nivel de la mitocondria, el carbono se transforma ¿en qué compuesto? Y es expulsado en la sangre y luego en los pulmones sale con la respiración. CO2. CO2, ajá. Y la descomposición de la glucosa también me produce CO2 y el hidrógeno y el oxígeno que se transforman. Nitrógeno. No, ya va. El hidrógeno y el oxígeno se transforman en... No, o sea, a lo mejor los estoy confundiendo, pero no deberían. Cuando yo tengo C6H12O6, la glucosa, más O2, en presencia de calor o en presencia de enzimas que están en la mitocondria, se me va a transformar en CO2 más energía más ¿qué? Señores, me preocupa el que desconozcan cómo se descompone la glucosa en presencia de oxígeno. A ver, ¿con qué llenamos el acuario antes de poner los peces? Agua. Con agua. La glucosa, cuando se descompone en presencia de oxígeno, me produce CO2, energía y agua. Ese agua, en algunos animales desérticos, es utilizada tiene función fisiológica, porque el animal, como no hay agua, como no puede beber agua porque no existe, está en un desierto, ese agua fisiológica cumple las funciones del agua que el animal bebería. Entonces, a pesar de las pequeñas cantidades, es importante para estos organismos en esos ambientes tan particulares. Pero bueno, entonces yo tengo que la descomposición de los azúcares y las grasas, que es su material estructurales, hidrógeno, carbono y oxígeno, es CO2 y agua. Pero las proteínas, además, ¿qué tienen? Además de hidrógeno, carbono y oxígeno, ¿las proteínas tienen? ¿Cuál es el elemento fundamental de la proteína? Los ladrillos con los cuales se construyen las proteínas, que son 21. Los aminoácidos. Los aminoácidos. Los aminoácidos, el amino, ¿qué significa? ¿Qué tiene? ¿Qué elemento le da ese carácter amino al aminoácido? Las aminas, todas las aminas son nitrógeno con hidrógeno, NH2.
Entonces, si yo tengo un compuesto carbonado y le pongo un NH2, lo transformo en y claro, tiene un COH, ¿no? Un carácter ácido carbónico, tendrá un aminoácido. Pero las proteínas además tienen otros componentes, otros elementos químicos, como por ejemplo, pueden nombrar algunos, ¿se acuerdan? Creo que el curso de bioquímica que vieron con el difunto Villarreal, como que está un poco lejos. Entonces tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y las proteínas también tienen azufre, pueden tener fósforo. Ok, entonces esos son los 6 elementos que tienen las proteínas. Cuando quemamos proteínas a nivel de la mitocondria, el nitrógeno puede expulsarse de varias formas. Según la disponibilidad de agua que tenga el animal, lo va a expulsar en forma de urea, como es el caso de los humanos, o la mayoría o la totalidad de los mamíferos, en forma de ácido úrico, como es el caso de las aves. El ácido úrico es poco soluble y las aves no tienen vejiga natatoria, vejiga urinaria, lo que ellas las aves tienen la cloaca que recibe la orina y las heces en el mismo sitio. Entonces, cuando el ave defeca, ven que los pájaros producen unas heces fecales poco sólidas, más bien pastosas y a veces con componente líquido. Okay. Entonces, las aves expulsan ácido úrico. Y los peces que están en un ambiente acuático expulsan amoníaco. El amoníaco es la forma más tóxica del nitrógeno, pero como hay tanta agua, tienen esa posibilidad de expulsarlo en forma de amoníaco. Pero obviamente ya les estoy diciendo, el amoníaco es muy tóxico y debemos entonces debe transformarse en el ambiente acuático como ocurre naturalmente en otros productos menos tóxicos, que ya lo decía, era Ronald que lo decía, que el amoníaco se transforma en nitritos y luego en nitratos. Bueno, no importa, uno de ustedes lo dijo. Bien, entonces, estos materiales particulados y en solución me van a degradar el ambiente. Yo tengo, no mencionamos las algas que no sé si llamarlo contaminante, pero es un elemento perturbador del acuario. ¿Por qué se producen las algas en las paredes del acuario? ¿De dónde vienen las esporas de algas? Silencio. No sería por la materia orgánica de los alimentos que se forman. No creo que venga de allí, porque esos alimentos son procesados y en algún momento deben haber sido calentados, ya sea cuando se produce la extrusión. Es muy probable que vengan las esporas de las algas, que pueden estar en el aire, así como están las bacterias en el aire, también puede haber esporas de hongos y esporas de algas. Puede estar en el agua cuando llenamos el agua que nosotros tomamos y que regimos en el grifo. ¿De qué río viene? ¿De qué río de aquí de Ecuador viene el agua que tomamos en Manta? Silencio de nuevo. A ver, ¿cuál es la capital de Manaví? Por ejemplo, yo como no soy de Manaví, yo soy de Santa Elena, acá hay una represa en el agua. Pero Y creo que es la Posaonda. Posaonda es una de las represas que nos suministra agua. La Esperanza puede ser otra, ¿no? Pero Posaonda es la que le da agua. ¿Qué río abastece Posaonda? Tiene el mismo nombre de la capital de Manaví. Río Puerto Viejo. El río Puerto Viejo. Ok, el agua es captada del río Puerto Viejo, es llevada a la zona, a la estación de tratamiento de agua potable de Los Colorados, que queda al lado de
la tejedora, muy cerca de Manavisión, muy cerca de la Caterpillar, al final de la vía Manda Montecristi, antes de llegar a Tejedora. Allí, ¿qué tipo de tratamiento se le da a ese agua para potabilizarla? Le ponen cloro. Le pone, eso es lo último que hacen antes de mandarla a las tuberías por a la ciudad. Pero antes de ponerle cloro, ella llega cruda del río Puerto Viejo, tiene pues sedimentos, tiene partículas en solución. ¿Y qué tratamiento se le da a ese agua? ¿La filtran acaso? Proceso de filtración. No, no la filtran porque el volumen es tan grande que no pudieran filtrarla. Ahí se usa un proceso de decantación, donde el agua se la deja tranquila y por gravedad las partículas floculan, las partículas precipitan al fondo de grandes tanques, pero ellos le agregan hidróxido de aluminio que hace que las partículas se unan y formen pelotas más grandes, partículas más grandes y floculen con más facilidad. Entonces, esos tanques son grandes tanques, obviamente, el agua está quieta y de los primeros pocos centímetros, los primeros 10 centímetros, esos tanques drenan hacia otro tanque. Entonces, fíjense que estamos en la parte más limpia del agua, cuando le agregamos el hidróxido de aluminio, la parte más limpia va a ser la de la superficie, ¿verdad? Porque es donde las partículas precipitaron primero. Esa capita de agua limpia pasa a otro tanque y es posible que este proceso se repita varias veces. Al final tenemos un agua sin partículas de suspensión, producto que han precipitado. Fíjense, no hemos filtrado porque sería muy costoso filtrar, pero aquí hemos precipitado las partículas de suspensión y ha quedado entonces el agua limpia de partículas, pero las sales que quedan en solución no hay manera de eliminarlas de esta manera. Entonces, por eso el agua de Manta, que trae sales naturalmente del río Puerto Viejo, pues le quedan, y por eso el agua de Manta pues sabe desagradable si la comparamos con agua de otras ciudades como el agua de Quito, por ejemplo. Entonces, las sales naturales no se las quitan. ¿Qué hace falta para quitar las sales naturales? La mayoría de las casas en Manta usan botellones de agua, pomas de agua. Esas pomas de agua, ¿cómo se producen? ¿Qué tecnología se usa? Algunos utilizan producto de ozono y filtrado bajo UV, creo. Ok, el filtrado bajo UV elimina bacterias. Las bacterias son sensibles a la luz ultravioleta. El filtrado de ozono igual. El ozono puede que me acelere la descomposición de la materia orgánica, pero también me limpia de bacterias. Pero yo tengo sales en solución. Ni el ozono ni la ultravioleta me las van a eliminar. Entonces, cuando la gente de Purísima o la gente de Italacua o la gente, lo estoy leyendo, Aquasani, que es el botellón que tengo aquí en mi casa, que lo tengo aquí a la derecha, ¿qué usan las empresas que purifican agua y nos la venden en pomas? ¿Cómo se llama ese proceso? Osmosis inversa. Correcto. La ósmosis es el proceso por el cual, dado dos soluciones con distinta concentración de sales separadas por una membrana semipermeable que permite el paso de agua, pero no permite el paso de las sales, el agua va a pasar de la zona de menor concentración al recipiente de mayor concentración, porque la concentración de sales tiende a equilibrarse. Pero como las sales no pueden pasar, el agua pasa de la zona menos salada a la más salada. En este caso tenemos
que es el proceso natural. Ahora, si yo me meto en la parte más salada, tengo dos recipientes, ¿no? Uno con agua salada y otro con agua que quiero quitarle las sales. Entonces, si yo tengo un pistón que me va a hacer presión sobre el agua salada, me va a forzar que las sales queden de un lado, queden del lado donde tengo el pistón, y el agua me va a pasar hacia el otro lado sin sal. Eso se llama ósmosis inversa. Entonces, espontáneamente el agua pasaría de la zona sin sal al componente más salado, pero es inverso porque yo le hago presión y gasto energía. Tengo que tener un motor que me genere presión para forzar que el agua pase por la membrana semipermeable y me produzca agua sin sal, que es la que nos venden en las pomas. ¿Qué otro procedimiento conocen ustedes para producir agua sin sal? Que gasta mucha energía y por eso no se usa. Pero en los laboratorios de análisis químico sí la usamos corrientemente. Tenemos uno en la facultad, en el laboratorio de biología. ¿Cómo se llama el proceso de producir agua sin sal? A ver, Miguel, ¿no has visto el aparato que está cerca de los grifos en el laboratorio de biología? Un aparato largo, eléctrico. Se la No. destila. ¿Cómo? ¿Repite? Se la destila. Es un aparato blanco que está por Exactamente. ¿Cómo funciona la destilación, Miguel? El agua se coloca en una botella o en un recipiente y ¿qué se le hace? Se la calienta hasta que Se llegue calienta. a evaporarse. Se la calienta. Entonces Todo el una vez que tienes el vapor, ¿qué haces con él? ¿El vapor va a tener sales o no va a tener sales? No. No tiene, ¿verdad? Bueno, no es que no tenga, hay un proceso que se llama salting out, que en español no sé cómo se dice, que es cuando el agua hierve a borbotones, las partículas de sal pueden pasar se pueden desprender, si el burbujeo es muy intenso, se pueden desprender partículas de agua con sal y fluye con el vapor y entonces me contaminan el agua. Por eso es que el hervor no debe ser muy intenso para que no se produzca este fenómeno de extracción de partículas de agua con sal y que me contaminen el vapor. Para eso se le pone una tapita. Se le pone una tapita de tal manera que solamente el vapor fluya hacia la tubería. Esa tubería, ¿qué le vamos a hacer para condensar el agua? El agua se va a volver líquida de nuevo, ¿verdad? Que es como la voy a usar, porque el agua en forma de vapor pues no me sirve. ¿Cómo la enfrío? Puede ser por medio de aire o la misma agua para que lo condense. Ok, entonces tengo un condensador que es agua circulando, agua fría circulando alrededor del tubo con vapor. Eso provoca que el vapor se formen gotitas de agua y drena y me llena el recipiente con agua destilada. Este proceso lo puedo repetir varias veces y por eso tengo agua tridestilada. Este es un procedimiento. Entonces tenemos ósmosis inversa, tenemos agua destilada y el último procedimiento que son las resinas intercambiadoras de iones. Eso lo usamos nosotros en California. En California el agua es como la de Manta, sabe mal. No todos los sitios en California, pero al menos cerca de Los Ángeles, donde yo vivía, la gente pues no le gustaba el sabor del agua y usábamos ustedes unas bombonas como las bombonas de gas. Ustedes lo llaman, ¿cómo llaman las bombonas de gas? ¿Bombonas? Tanque. Tanques de gas. Bien, yo sé que ustedes en Ecuador lo llaman distinto que en Venezuela. Ya lo llamamos bombonas de gas. Cilindros de gas, eso. Entonces, parece un cilindro de gas, pero en vez de estar lleno de gas, está lleno de unas resinas, de unas pelotitas, que son material, puede ser material plástico o de otros productos, en cuya superficie existen iones hidrógeno.
La sal son iones de tipo potasio, magnesio, sodio. Cuando el agua con esas partículas, tienen esas sales en solución, y pasa por entre las partículas de la resina intercambiadora de iones, el hidrógeno de la resina se libera y es sustituido por las sales. Por la sal, los iones de magnesio, de sodio, potasio, calcio, y el agua queda libre de iones. Entonces, de esa manera, tenemos una sal, un agua limpia de iones que sabe bien. Es un proceso equivalente a la ósmosis inversa, pero es más económico. Y es lo que se hace en California. Aquí ustedes no lo usan casi, pero lo pueden implementar. Simplemente se compran las resinas, se ponen las botellas y se hace circular el agua por eso. Porque en algunos acuarios se usa esta técnica para eliminar iones. Bien, ¿se comprendió los tres procesos? ¿Hay alguna duda? Destilación, osmosis inversa y resinas intercambiadoras de iones son los tres procesos que se usan comercialmente para producir agua limpia. En el caso del agua que usamos para inyectarnos, es agua destilada. Bien, entonces, ¿qué filtros usamos en los acuarios para eliminar tanto el material particulado como el material en solución? Entonces, primero tenemos filtros mecánicos, químicos y biológicos. Vemos que el filtro puede ser una combinación de los tres en el mismo recipiente. Aquí tenemos una pecera, el filtro aparte. El filtro está compuesto por material sólido de distinta naturaleza que lo vamos a estudiar seguidamente. El agua llega al filtro a través de una bomba o a través de un sistema de aireación. Vemos a la derecha que del sustrato sale una flecha. Esa flecha puede ser aire que al burbujear y pasar por el tubo forza que el agua suba y cae al fondo del filtro y luego va a fluir a través del filtro y luego cae al acuario oxigenado. Él se oxigenó cuando el aire estaba fluyendo, pero él se liberó de las sustancias particuladas y de las sustancias en solución a través de los procesos que tienen lugar en el filtro que vamos a estudiar seguidamente. Entonces, los filtros mecánicos, su función es eliminar materiales sólidos en suspensión solamente. El filtro mecánico se construye con materiales como lana sintética, que puede ser de fibra de vidrio, o puede ser de algodón, o de material como poliéster, espuma de poliéster, o grava o arena. Cualquiera de estos materiales, o una serie de ellos, me van a permitir eliminar el material en suspensión del agua del acuario. Fíjense que la gente de la EPAM, Empresa Pública Aguas de Manta, no usa esto para eliminar la suspensión porque ellos no filtran. Los volúmenes que usa EPAM para suministrar agua a Manta son de tal magnitud que filtrado sería muy lento y muy caro. Por eso ellos usan la sedimentación como sistema de depuración y no el filtrado. Pero nosotros en el acuario, pues, lo mantenemos el agua en movimiento y es posible que entonces la sedimentación sea muy escasa. Más bien es el filtrado lo que elimina el material en suspensión y no la sedimentación. Tendríamos que tener un acuario sin aireación para que la sedimentación funcionara. Vélez está entrando de nuevo. Permíteme un momento. Los filtros, entonces, los filtros de arena se pueden separar en varios compartimientos. Voy a retroceder. Entonces, vemos por una parte que el fondo del acuario está recubierto con un sustrato. En este caso, no han dejado espacio entre la arena
y el fondo del acuario, lo cual no es adecuado. Denme algunas razones por las cuales no es adecuado que el agua no circule en el fondo del acuario. Porque tiende a dañarse el agua, a coger mal olor. Coge mal olor porque el oxígeno se acaba y entonces la materia orgánica no se descompone, sino que se transforma en sustancias de tipo anhidro sulfuroso, que es el olor de huevo podrido. Entonces, no nos conviene que haya elementos dentro del acuario que estén al margen de la circulación del agua. Por eso, el acuario debe tener un fondo falso donde el agua pueda circular y el sistema que estoy mostrando acá logre captar ese agua del fondo y la lleve al filtro, de tal manera que el agua de la columna de agua pasa a través de la arena, se filtra, partículas quedan fijadas en la arena, pasa al falso fondo y de allí sube al filtro. Ok, entonces estamos claros que el filtro de materiales sólidos está dividido en dos segmentos. El que se localiza en el fondo del acuario y el que se localiza en el filtro externo al acuario o interno. Este filtro que estamos viendo aquí a la derecha puede estar dentro del acuario también, como lo vamos a ver seguidamente. Los filtros químicos, su función es controlar el pH. Se utilizan materiales como carbón activado, trozos de carbonato de calcio o zeolita. ¿La zeolita saben lo que es? Silencio, eso significa que no saben. Las partículas, como el óxido de silicio, que es la arena, según su tamaño, pueden ser clasificadas en varias categorías. La más fina de todas es las arcillas. Las arcillas sedimentan con mucha dificultad, tienen tamaños, ahorita no lo tengo aquí y no lo voy a buscar, pero en la próxima clase les voy a mostrar cómo las partículas de material pétreo pueden ser clasificadas según su dimensión, su diámetro, ¿no? Entonces la arcilla es lo más fino, los limos es lo que sigue en dimensión, luego sigue la arena seguramente tiene tamaños de más de 100 micras o 0,1 milímetros, y luego sigue la arena fina, la arena gruesa, luego sigue las piedras. Y las piedras pueden ser de cualquier tamaño, ¿no? Entonces, vemos que la zeolita es una arcilla, es un tipo de arcilla. La ventaja es que la misma cantidad de materia en forma de piedra tiene mucha menos superficie que si fuera en forma particulada, en forma de limo, en forma de arena o en forma de arcilla. Entonces, cuanto más dividido está una cantidad de materia de masa, de materia inerte, yo puedo tener 0,5 gramos, una piedra de 0,5 gramos. Esa piedra yo la fragmento con un martillo y voy a tener los mismos 0,5 gramos, pero su superficie ha aumentado. Si además la pulverizo, la martillo tanto que la pulverizo, voy a tener mayor cantidad de superficie. Entonces, cuanto menor diámetro tiene la partícula, mayor superficie tiene por unidad de masa. Por eso las zeolitas me interesan por esa enorme superficie que me expone, ¿no? Igualmente los trozos de carbonato de calcio son piedritas, trozos de concha de caracol, concha de almejas, que tienen carbonato de calcio, o piedra caliza. Lo que pasa es que cuando yo quiero conseguir carbonato de calcio, yo no sé si una piedra determinada tiene mucho o poco carbonato de calcio, mientras que si agarro una concha de una ostra, estoy seguro que eso tiene mucho carbonato de calcio. Podrá tener también otras cosas, ¿no? Pero va a tener mucho carbonato de calcio y de esa manera, pues por eso me sirve usar trozos de concha, trozos de concha prieta, trozos de ostras, de póndilos o lo que sea, ¿no? El carbón activado también
es particulado y tiene una enorme superficie, y la ventaja del carbón activado es que esa superficie me intercambia elementos con mucha facilidad. Entonces, el control del pH se hace eliminando sales, porque cuando yo tengo lo que llaman agua dura, el agua dura suele ser un agua alcalina con pH 8 o 9, pero ¿de qué le da la alcalinidad? No necesariamente son iones oxidrilos, sino que puede ser, y bueno, no, sí son iones oxidrilos, pero asociados al manganeso, al magnesio o al calcio. Entonces, si yo elimino carbonato de calcio o tengo carbonato de calcio en un filtro, cuando tengo iones ácidos, la acidez me es difícil, dependiendo del animal que esté cultivando, vamos a requerir condiciones ácidas o básicas. Hay animales de la Amazonía ecuatoriana que viven en ríos de aguas ácidas. Entonces a mí me interesa que para que el pez no se estrese tenga un pH similar al cual el vino. Si el río tiene un pH 4, 5 o 5, ese es el pH que yo debo colocar en la pecera. Pero si tengo camarones, los camarones no se dan en esas concentraciones de pH, en esos niveles de pH. Ahí tengo que colocar entonces un pH, asegurarme que el pH esté por encima de 7. 7, 5 u 8, que es lo que los camarones de mar van a estar expuestos de forma natural. Entonces, el uso de trozos de carbonato de calcio en el acuario, en el filtro, me facilita el control de iones ácidos en el agua del acuario. Los filtros biológicos me controlan los iones en el agua, principalmente el nitrógeno. Los filtros biológicos son comunidades bacterianas aeróbicas que transforman el amonio en productos nitrogenados menos tóxicos, como nitrito o nitrato, y facilitan que el nitrógeno sea absorbido por las plantas del acuario. Si el acuario tiene plantas, ¿no? Si no tiene plantas, pues no hay manera. El nitrógeno se va a acumular y eventualmente, pues aunque es poco tóxico como un nitrato, pues se va a acumular y los peces van a empezar a estresarse. Entonces debemos cambiar el agua del acuario con cierta frecuencia. Lo mejor es que el acuario tenga plantas, de tal manera que las bacterias que están en el filtro biológico que me transforman el amonio en nitrato, esas plantas me absorben el nitrato y me lo eliminan. Entonces, de esta manera yo tengo que recambiar el agua o no recambiarla en absoluto, porque las plantas me van a estar eliminando el nitrógeno y el fósforo. En una tesis, la acuaponía justamente consiste en no cambiar el agua. Yo tengo peces cultivados en un sistema de tanques y tengo plantas creciendo abastecidas en sus minerales por estos peces. Entonces, en un sistema acuapónico no hace falta cambiar agua. Ya lo probamos en la tesis de Fernanda Macías y de Brian Moreira, como un sistema acuapónico bien acoplado con la cantidad de peces y la cantidad de plantas que se requieren tener para que los peces me produzcan suficientes minerales para las plantas y las plantas me absorban suficientes minerales para que no se acumulen los minerales en el agua. Entonces, de esa manera, el sistema bien acoplado puede permanecer indefinidamente operando porque las plantas van creciendo. Claro, los peces también van creciendo. Entonces tengo que ir poniendo más plantas en la medida que la biomasa animal me va aumentando. Esto es una de las limitantes, ¿no? Porque como la relación que obtuvo Fernanda y Brian era de 7:1, la cantidad de tubos que tuvieron que colocar para mantener estos 7 kilogramos de lechuga por cada kilogramo de tilapia, y tenían algunos kilogramos de tilapia, pero la cantidad de lechuga era muy grande y no tenían suficiente tubería, así que el sistema se limitó a poco peso de tilapia que se podía mantener. Pero claro, era una tesis, ¿no? Si yo tuviera un ambiente comercial, tendría que tener pues unas dimensiones especiales o mucho más grandes de la tubería con las plantas para poder
producir suficiente biomasa animal y suficiente biomasa vegetal. Esta es la parte cara de la acuaponía, ¿no? El hecho de tener dónde poder mantener tantas plantas sin que se me haga muy costoso el sistema. Entonces, el ciclo de nitrógeno en un acuario, vemos que los peces segregan amonio, la comida también, ¿no? La comida también se me descompone, y la descomposición de la comida me puede producir amonio en el agua, ¿no? Además, la comida me va a producir otros minerales, además de amonio. Los peces se alimentan de plantas. Luego dice, las plantas utilizan los nitratos como fertilizante. Las bacterias Nitrobacter transforman los nitritos en nitratos, y el amoníaco también lo produce en la descomposición de detritos orgánicos dentro del sustrato. Pero yo necesito que las bacterias, arriba a la derecha, las bacterias nitrosomonas convierten el amoníaco en nitritos. Y las bacterias Nitrobacter me transforman el nitrito en nitrato, y luego las plantas me utilizan ese nitrato para formar biomasa vegetal. Entonces, bueno, este es el proceso del ciclo de nitrógeno en un acuario. Si está bien acoplado, pues no va a haber problema, pero vemos que si no hay plantas de ningún tipo, los nitratos se van a acumular. Y allí pues vamos a tener que recambiar el agua. Hoy hemos metido a parar para hacer, ya que ¿qué hora es? 8:43. Bueno, ya, es que voy a pasar la lista, pero luego, antes de finalizar la clase, voy a pasar la lista de las personas que han llegado tarde. Les decía que los filtros pueden ser externos o internos. Aquí tengo un filtro de cubeta externa, donde tengo a la derecha abajo, el agua va a subir por una bombita, o más fácilmente por un sistema de aireación, solo que aquí el sistema de aireación está puesto aparte, ¿no? Entonces yo tengo que el agua sube, cae en el filtro, entra por abajo y él va a subir hacia la superficie, y por vasos comunicantes él va a drenar de nuevo hacia el acuario, pero en el filtro ha pasado por distintas capas. Las capas de arena, las capas de fibra de poliéster, y va a quedar pues filtrado, y también en estas fibras crecen las bacterias. Entonces este filtro me funciona tanto como filtro mecánico como químico y biológico. A la derecha vemos un filtro de cubeta interior, donde tengo igualmente tengo un sistema de aire que me provee el burbujeo, y ese burbujeo hace que el agua entre al filtro y salga ya limpia. El agua, el burbujeo provoca que el agua suba por ese tubito, pero ese agua tiene que ser reemplazada por los poros, el agua que entra del acuario hacia este filtro por los poros que están en la base, ¿no? Entonces, los filtros internos, pues, a veces no se ven muy vistosos, pero bueno, son baratos, ¿no? Entonces, a veces uno tiene ¿qué remedio me queda? Que usar un filtro interno. En la tesis de las tilapias usamos 9 acuarios y 9 filtros internos. El material del fibroso, el material de la espuma de poliéster o la fibra de poliéster se pone verdaderamente asquerosa, ¿no? Lleno de partículas, cada semana hay que limpiarlo, porque si no, va a haber no va a limpiarse con eficiencia de partículas el acuario. Hay otro tipo de filtros, que son los filtros de percolación, donde yo tengo que el agua cae arriba, y voy a tener entonces la lana sintética filtrante llena la mitad de la bandeja. Entonces tengo a lo mejor piedritas arriba
lana filtrante, puedo tener luego el agua filtrada, vuelve al acuario, bandeja de plástico con orificios de drenaje, pero puedo tener arena en este último elemento y el agua pues percola hacia el acuario. ¿Hay otro más? Sí. Filtros de esponja. Estos filtros pues no son todo lo eficiente que hemos visto antes. Vemos que el agua ingresa, pasa a través de la esponja, penetra por estos poros y fluye de nuevo por el aire que proviene del aireador. Ese aire pues me provoca que las burbujas van subiendo y hacen que el agua pase a través de la esponja. La esponja funciona de nuevo como filtro mecánico y como filtro biológico. No como filtro químico porque obviamente la esponja no tiene interacción con el pH. A la derecha veo un espumador. Esto no lo he visto comúnmente. Tengo el aire proviene de un aireador. Tengo entonces el flujo de agua. El agua pasa columna del espumador, difusor, aire proveniente de un aireador, el agua vuelve a la pecera y lo que hace es que me elimina la espuma. No lo he visto funcionando, lo veo en la literatura, pero no lo he visto instalado en ningún acuario porque por lo general los acuarios pues no forman mucha espuma, ¿no? Finalmente la aireación. Vemos que la aireación se combina con el sistema de filtrado, porque al mismo tiempo que se oxigena el agua, la burbuja cuando pasa a través de un tubo suficientemente pequeño, de poco diámetro, la burbuja alcanza una dimensión que hace que como ella flota, se desplace hacia arriba. Al hacerlo crea vacío y ese vacío va a ser reemplazado por agua. Entonces yo estoy usando la fuerza de gravedad y la dimensión de la burbuja para forzar que el agua fluya por un tubo. Y ya al fluir, yo voy a lograr que el agua pase por el filtro y se depure. Entonces, lo otro es tener una bomba, ¿no? Una bomba que me esté drenando el agua del acuario hacia el filtro, pero muchas veces no hace falta. En el caso de los sistemas acuapónicos, sí, hace falta que yo tenga la bomba para que el sistema funcione, porque nosotros teníamos en la parte más alta las plantas creciendo expuestas al sol, luego el agua caía por gravedad hacia el acuario, después que salía de las plantas, y del acuario pasaba, del tanque con los peces, pasaba por gravedad al filtro biológico, a un decantador que eliminaba partículas sólidas, luego el filtro biológico, luego caía la bomba y la bomba la lanzaba a las plantas. Entonces las plantas recibían agua solamente con minerales y las plantas pues, cumplían su función en el sistema radicular, extraían los minerales y me devolvían agua limpia al acuario. Y funcionó muy bien, realmente. Ahora, ¿es necesaria siempre la aireación? La respuesta es no. Mi hermana tenía un acuario que era de un solo pez. Tenía un pececito muy bonito, era un beta, con unas piedritas, unas plantas, pero no había aireación. El agua, el intercambio de agua, del oxígeno entre la atmósfera que rodeaba el acuario y el agua era suficiente con el movimiento del pez al desplazarse, que no hacía falta tener aireador. Cuando lo vi me sorprendió que pudiera funcionar, pero el pez estuvo allí meses, así que es evidente que la aireación artificial no es siempre necesaria, depende de las condiciones. Uno pudiera tener un acuario con plantas y pocos peces, pero las plantas me van a producir oxígeno de día, de noche me lo van a consumir y yo entonces tengo que tener muy pocos peces y muy pocas plantas si no voy a colocar un aireador. Pero ya vemos que no es necesario necesariamente, no en todas las condiciones hace falta un aireador. En el caso de la instalación acuapónica que tenía Fernanda y Brian,
Ellos sí tenían un aireador en el caso de los peces, en el tanque de los peces, pero yo veo que el profesor Francisco en los acuarios que tiene a la entrada del laboratorio de biología no tiene aireador. El agua tiene una bomba que lanza el agua del filtro biológico hacia la parte alta de los acuarios y por gravedad el agua crea turbulencia y se oxigena cuando cae sobre el acuario. Entonces, estos son cosas que ustedes acondicionen el tipo de acuario que tengan y el dinero que tengan para hacerlo, ¿no? Pero por los momentos yo prefiero que pongan un aireador para asegurarnos que tengamos suficientes peces en el acuario para poderlos trabajar. Van a cultivar peces y van a tener que medirlos y pesarlos, al menos medirlos, si no tienen balanza, porque va a ser complicado poder medir. Ya va, un segundito. Hay un estudiante que está viniendo a mi casa, pero no consigue la casa. Ya. Ok, como ya vamos a terminar, déjenme, me quedan 5 minutos. Voy solamente a pasar la lista de los que me faltaron. Entonces tengo, Francia llegó, Denis Valeria, Nerú, creo que Nerú me estaba mandando un mensaje. Jonathan Andrés, Yandre Stalin. Ok, entonces voy a guardar y entonces tienen una lectura para el próximo viernes. Por favor, léanla. Vamos a discutirlo. Yo le voy a pasar una serie de preguntas sobre esa lectura para ordenar la discusión. Me parece importante porque ese documento produjo las Naciones Unidas sobre los desarrollos que se esperan en la pesca y en la acuicultura y hace falta pues orientar las acciones nuestras también, las acciones de los cursos y las acciones de ustedes como futuros acuicultores. Así que bueno, vamos a parar esta clase y nos vemos entonces el viernes en la mañana. Hasta luego. Hasta luego, biólogo.